cualquier colombiano. 8:28 a.m. Hablando ahora de temas políticos, finalmente se conoció la lista en la que el expresidente Álvaro Uribe Lucas, como se había anticipado, va a ser el candidato 25 al Senado por el Centro Democrático. Regresa al Senado. Bueno, si finalmente logran las 25 curules que lo hemos hablado aquí, Silvia, pues es una apuesta arriesgada, porque en este momento, en las elecciones de 2022, tienen 13 curules. En el 2014, cuando se lanzó justamente el expresidente Uribe por primera vez al Senado, Lograron 19. Entonces es una apuesta arriesgada, porque al menos frente a 2022, donde por supuesto no estaba allí el arrastre que puede tener el expresidente Uribe, pues es casi que duplicar la apuesta. Ahora, senadora, ¿creen que con el expresidente en el número 25 y con la situación como está en Colombia, absolutamente dividida, polarizada, van a lograr esos más de 3 millones de votos que se necesitarían para alcanzar esas 25 curules? Pues esperamos que sea así. Yo creo que hay muchos ciudadanos en Colombia que hoy quieren reivindicar al presidente Uribe después de un injusto proceso, después de todo lo que ha pasado y de la reivindicación de lo que hizo él por Colombia. Y yo creo que hay que invitar a todos esos uribistas a votar por el Centro Democrático para que el presidente Uribe pueda ser senador, y pedirles que nos ayuden a conseguir nuevos votos, porque necesitamos ser la lista más votada de Colombia. Esta semana se conoció la encuesta Inbamer, contratada por Noticias Caracol y Blue Radio, en la que quien está encabezando la intención de voto pues es el senador Iván Cepeda, y en el segundo lugar está Abelardo de la Espriella, quien dijo que con eso y con los cerca de 5 millones de firmas que tiene, y que ayer registró cerca de 4.830.850.000, alcanza a irse solo en primera vuelta. ¿Esto cómo deja a una posible coalición para marzo, en donde estén los candidatos que el propio expresidente Uribe ha dicho? Aquí vamos desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo. ¿Cómo los deja a ustedes? ¿En qué posición si Abelardo de la Espriella decide irse solo? Pues lo primero es decir que las encuestas en este momento, cuando estamos a más de 6 meses de elecciones, pues lo que muestran es unos sentimientos ahorita donde definitivamente lo que está ganando es todavía la indecisión. Todavía los colombianos no saben por quién votar, porque la gran mayoría de colombianos todavía no están pensando en la política. De hecho, si usted mira las encuestas de todos los diciembres antes de elecciones, ha ido liderando gente que nunca ha ganado. Y los candidatos que han ganado han estado en el 2 y en el 3%, y después se convierten en presidentes de Colombia. Entonces yo le diría a los colombianos tener serenidad frente a las encuestas, porque la política no se gana en encuestas. Bien lo sabemos los uribistas, cuando incluso las encuestas finales del plebiscito decían que no íbamos a sacar ni el 30% de la votación, y ganó el no, como efectivamente sucedió. Entonces yo creo que uno no se tiene que atormentar, sino trabajar. Pero lo segundo, yo creo que el doctor Abelardo se equivoca. Me parece que es un acto poco generoso con Colombia no buscar una coalición amplia, porque hoy lo que tenemos no es un problema de izquierdas ni derechas, es un régimen antidemocrático, un régimen con síntomas autócratas que son peligrosos para el futuro de Colombia, y por lo tanto todos los demócratas debieran de poner el ego y buscar un mecanismo justo para la elección de candidatos. ¿Y qué es más justo que el voto popular de los colombianos para elegir el candidato que los represente? Y pensar en un gobierno amplio que recoja todos estos buenos nombres y personas preparadas para hacer un gobierno que cada sector político se encargue de resolver algunos de los grandes problemas de este país. Colombia, más que pensar en ganar elecciones, debe pensar en tener un buen gobierno, un extraordinario gobierno que le ayude a los colombianos a enriquecerse, a tener ingresos, a superar esta pobreza y estas inequidades que nos tienen tan cansados. Senadora, hace unas semanas teníamos 5 precandidatos del Centro Democrático. Andrés Guerra finalmente declina de su aspiración, y esta semana también se conoce que sale de esta aspiración Miguel Uribe Londoño. Antes de eso ya se había dicho que en el Centro Democrático no iba a haber uno, sino que iba a haber 2 precandidatos que iban a llegar seguramente a esa consulta interpartidista de marzo. Con la salida de Miguel Uribe Londoño, ¿se mantiene que va a haber 2 precandidatas, en este caso pues porque solo quedan mujeres en la carrera, o ya será una? Pues yo creo que eso se discutirá en el momento, viendo los resultados y las cosas, pero digamos que esa es una habilitación que tiene el partido, y que habrá que ver cuáles son las circunstancias del final de esta carrera.
Pero lo que sí quiero decir es que el partido saldrá unido, monolíticamente, porque nosotros estamos convencidos de que el Centro Democrático va a ganar estas elecciones y va a elegir la primera mujer presidente de Colombia. Claro, si Abelardo de la Espriella decide irse solo, que podríamos decir que hoy es, bueno, según la encuesta, primero quien más intención de voto tiene. Si decide irse solo y el Centro Democrático se va a una gran consulta en marzo, eso eventualmente inhabilitaría a Abelardo de la Espriella, que al final, pues según esta encuesta, pierde en todos los escenarios con Iván Cepeda. ¿Cómo están pensando ustedes en el Centro Democrático esos manejos y esos movimientos ya fijándonos en el 2026? Pues porque lo que queda de diciembre es poco y ya el próximo año el país entra en firme y en forma en modo electoral. Lo que el país tiene que pensar hoy en día es cómo resolver tantos problemas que tenemos. La pequeña política de la estrategia. Yo creo que lo que sí es claro es que el partido ya expresó su voluntad de ir a una consulta y vamos a ir a una consulta y vamos a tratar de construir la consulta más amplia, porque lo que el país necesita, repito, no es simplemente ganar elecciones, sino tener un gobierno de coalición comprometido que pueda trabajar para que todos los informales, los trabajadores por cuenta propia puedan tener acceso al crédito, al capital, para que podamos ayudarles a organizarse, a tener incubadoras de empresas, asistencia técnica. Necesitamos una revolución educativa que nos permita pensar en una juventud con oportunidades, donde las familias más pobres y vulnerables de este país tengan el derecho a escoger entre colegios públicos en concesión o incluso privados pagados por el Estado. Y queremos hacer una revolución energética que enriquezca este país y que pueda permitirle a cada colombiano tener ingresos más dignos y oportunidades de salir adelante. Mire, yo creo que la clave es que los colombianos tenemos que darnos cuenta de algo. Nos estamos volviendo viejos antes de volvernos ricos y lo que tenemos que hacer ahora en los 25, 30 años que nos quedan es enriquecer este país, si no vamos a ser una nación de viejos pobres. Y yo creo que lo podemos hacer porque tenemos dos revoluciones tocándonos en la puerta, y que es la revolución de la inteligencia artificial, la revolución de las energías, en donde si nos metemos los colombianos podemos empezar a construir un futuro distinto que le permita a este país madurez y riqueza, porque aquí la clave es que cada colombiano tenga ingresos para que pueda hacer su vida en libertad. Senadora, Juan Carlos Pinzón le dijo hoy que sí a esa consulta interpartidista, desde el Centro Democrático también han dicho, y Abelardo de la Espriella, como ya le estamos diciendo, pues dijo no. Sin embargo, vuelve a retomar en las entrevistas que dio en la mañana de hoy la idea de esa encuesta que ya había lanzado en la revista Semana, de hacer una encuesta ya sea en diciembre, ya sea en enero, para depurar todo este amplio abanico de candidatos antes de la consulta en marzo. Con lo que usted nos dice, yo creo que esa idea queda descartada, al menos por el lado del Centro Democrático, o no del todo todavía. Absolutamente descartado. El partido va a ir a una consulta a la que hemos invitado a todos los sectores. ¿Y cómo ven la posibilidad eventualmente de unirse o de apoyar a Fajardo, que es el tercero en la encuesta? Yo quisiera que él esté en esa consulta y si la gana, lo apoyaremos con entusiasmo y si la ganamos, esperaría que nos apoye. Son las 8:36 p.m. Pues ahí está entonces. Si gana la consulta Fajardo, primero tendrían que lograr que se metiera en esa consulta. Claro, porque acuérdese usted que el expresidente Uribe había dicho desde Abelardo hasta Fajardo. Sí. Abelardo ya dijo, Abelardo ya como que sale de la ecuación. No voy, aunque sigo abierto a la unidad. Sí. Sergio Fajardo, de momento, pues yo lo veo lejano. Yo no siento que eso pasara, pero bueno, no ha cerrado del todo la posibilidad. Bueno, y la senadora Paloma entonces nos dice que sí, Fajardo se metiera. Señora. El doctor Fajardo es un hombre con un enorme amor por Colombia, de un gran compromiso, y yo creo que este es un momento donde los colombianos lo que necesitan son gestos de grandeza de sus líderes. Y yo estoy segura de que él considerará la posibilidad de ir a una consulta, ojalá la más amplia que podamos. Y si él es el candidato, todos lo saldremos a respaldar con entusiasmo y sin deudas políticas y sin comprometer su ideario político. Creo que lo que hay que entender es que esto no se trata de una unidad. Se trata de un aprender a caminar juntos, que en muchos sentidos es lo que necesita Colombia, poder lograr acuerdos que nos permitan entre todos solventar tantos problemas y tantas necesidades que tiene nuestro país. Yo sí creo que el doctor Fajardo tiene que darle una pensada y estoy segura que en su corazón va a encontrar
este anhelo que tenemos los colombianos de un país donde todos quepamos y donde podamos construir y resolver tanto problema que tenemos. Senadora, usted de verdad, viendo las cosas, viendo el panorama hoy y con ese llamado que hace, ¿cree que la centroderecha, la derecha y de pronto un pedazo del centro van a poder organizarse? Porque es que cuando usted ve a la izquierda y a la centroizquierda, pues ya finalmente casi que tienen un candidato único, que es Iván Cepeda. Están todavía pensando si van a hacer el famoso Frente Nacional o no, pues porque a Cepeda le va muy bien, y le va muy bien en todos los escenarios por ahora. Las cosas pueden cambiar, pero por ahora eso es lo que refleja la encuesta. ¿Usted no cree que en ese otro lado están muy desordenados? Hay una cantidad de candidatos, todos quieren llegar a la presidencia, pero nadie da como un paso al costado para dejarle el camino o la vía libre a quienes podrían tener más posibilidad. Es que yo creo que la mejor manera es una consulta. Ahí pueden ir todos y al final quedan los que tengan los votos. Yo creo que esa es la forma más justa, más democrática de elegir. Y yo sí soy una convencida de que el país sí va a lograr una consulta amplia que reúna la centroderecha y el centro, y que podamos pensar en caminar juntos sobre la base de un país que respeta las libertades económicas, que entiende la necesidad de una profunda política social y de una transformación sobre las vidas de los colombianos que son fundamentales, que entiende que necesitamos un Estado más pequeño y menos burocrático. Creo que esos son acuerdos básicos que permitirían tener una visión compartida y tener una posibilidad de un gobierno que no simplemente sea para ganar unas elecciones, sino para transformar a Colombia, que es lo que estamos necesitando. 8:40 p.m, ha sido como siempre un gusto poder conversar con usted, senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, precandidata a la presidencia, conversando sobre todos estos temas que al final son fundamentales para el futuro de Colombia. Muchísimas gracias, un abrazo cariñoso para todos y feliz noche. Gracias, feliz noche. 8:40 p.m, ahí está Lucas entonces. Hablamos de política, pero también hablamos de las denuncias que hay y que fueron reveladas por la unidad investigativa de Noticias Caracol alrededor del polémico general Juan Miguel Huertas. Se mueve, Silvia, muchísimo todo el tema electoral, por supuesto, porque es que este 8 de diciembre ya se vence el plazo para que los partidos ingresen, registren a sus candidatos. Tienen plazo realmente hasta el 15 de diciembre para hacer modificaciones, pero el plazo inicial es el 8 de diciembre. Entonces se está moviendo, por supuesto, mucho esto, porque además, pues 8 de diciembre es lunes festivo, así que casi que estamos viendo ya los últimos movimientos. Por supuesto, noticia importante la que da hoy Abelardo de la Espriella, quien ya inscribió su candidatura por firmas, con más de 4 millones de firmas recolectadas. Y bueno, es importante, Silvia, lo que estamos hablando aquí, porque Abelardo de la Espriella dice: yo de momento me voy solo, yo no voy a ir a la consulta. Pero fíjese cuál es el problema. Dígame. El problema, Lucas, es que cuando usted acepta irse en grupo a una consulta interpartidista, pues entonces los partidos tienen el compromiso, adquieren el compromiso de apoyar al candidato que quede elegido. Claro. Entonces, si Abelardo de la Espriella no está ahí, Abelardo de la Espriella perdería, si el Centro Democrático se mantiene en ir a esa consulta interpartidista, perdería apoyos como el del Centro Democrático. Claro, yo creo que se mantiene. La senadora Valencia fue absolutamente clara en que la encuesta no, eso estaba completamente descartado. Por el lado entonces del Centro Democrático, el expresidente Uribe, yo creo que Juan Carlos Pinzón va a terminar también en la consulta, ya lo dijo hoy que tiene toda la disposición de hacerlo, y falta ver qué otros candidatos se suman. No sé si Vicky Dávila, Daniel Palacios, no sé hasta dónde, porque pues con esa lista tan larga, la lista es larga. Vamos a ver qué pasa. Pero lo que usted dice es cierto, es decir, si esa consulta la gana Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, María Fernando Cabal, el que sea que la gane, entonces ese será el candidato en primera vuelta de los partidos que participen aquí del Centro Democrático. Solo se podría apoyar en una eventual segunda vuelta, y lo digo sobre todo por la encuesta Inbamer, que en este momento da como los dos favoritos a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella, pero bien lo decía la senadora, estamos en diciembre, y cuando usted se va a ver las encuestas en 2018, en ese momento 2017, las encuestas en 2021, pues la foto era distinta, ganaban otras personas. Entonces, por supuesto, falta mucho por decantarse, pero en este momento, digamos, una eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, ahí sí ya podría salir el Centro Democrático a apoyar, por ejemplo, a Abelardo de la Espriella.
pero pues falta mucha agua por Todavía falta camino, falta mucho muchísimo, camino. pero sí, lo que usted dice es cierto. Si Abelardo de la Espriella no participa en la consulta y se va solo a primera vuelta, pues por supuesto... Pues pierde apoyos candidato importantes de maquinaria de partidos, que el otro día estábamos conversando, Lucas, hasta el momento eso no significa que no pueda pasar, pero hasta el momento ningún candidato que haya ido por firmas ha ganado, porque Colombia es un país en el que todavía la maquinaria de los partidos pues quita y pone presidentes. Sí, entonces vamos a ver ahora, qué pasa. Yo sí le digo, el fenómeno de Abelardo de la Espriella es muy importante. Yo no sé si usted ha visto, o sea, es una campaña que se está moviendo bien, que por supuesto y que es muy joven, importante de firmas, que a nivel digital es fuerte, y por supuesto pues es un factor a tener en cuenta. Vamos a ver qué pasa con todo este tema de alianzas, de apoyos, lo que se pueda ir gestando, porque todavía falta mucho. Realmente las elecciones son en 2026, todavía estamos en 2025. Lo que pasa es que estas elecciones y este registro de candidatos para las elecciones de marzo pues hace que todo se haya empezado a mover bastante en estos últimos días, pero falta mucho camino por recorrer. Y varios temas a tener en cuenta. Primero, no se gana la presidencia con 5 millones de votos, y segundo, 5 millones de firmas no necesariamente se traducen en 5 millones de votos. Es que de hecho, acuérdese que usted puede firmar por muchos candidatos. Exacto, y esto no por nada distinto a que es importante que la gente tenga en cuenta estos datos. Si hoy fuera otro el candidato que tuviera 5 millones de firmas, o 6 o 7, diríamos exactamente lo mismo. Primero, porque cada vez aumenta el censo electoral y cada vez aumenta la participación de los colombianos en las elecciones a la presidencia. Y segundo, porque fíjese que Gustavo Petro ganó con más de 11 millones de votos. Así que se necesita una cantidad importante de votos. Y por supuesto las firmas no necesariamente significan el mismo número de votos. Y le pongo otro ejemplo. David Luna llegó a la registraduría con 2 millones de firmas. Sí. ¿Y cuánto tiene en la encuesta Inbamer? 0.3%. Sí, exactamente. Entonces no es directamente proporcional. No. Sí, simplemente es un número importante de firmas. Claro que sí. Como bien lo decía usted, 5 millones de firmas no representan 5 millones de votos. Pero sí es un apoyo importante. Y por supuesto. Y es un mensaje importante. Silvia, es que usted puede firmar por la cantidad de candidatos que usted quiera. Lo que no puede hacer es firmar 2 veces por el mismo candidato. Sí, eso sí. Pero usted, si le hubieran pasado de la planilla, usted hubiera podido votar por 10, 15 candidatos, porque es que además acuérdese que tenemos un número récord. O por 3 que sean de su afinidad política. Candidatos que hoy están intentando registrarse, inscribir su candidatura a la presidencia por firmas. Algo que nunca se había visto, un trabajo muy duro que va a tener la registraduría justamente para en esta revisar época de esas fin de firmas. año, porque cuando usted va a ver cuánto es eso, se puede traducir fácilmente en 35, 40 millones de firmas que tiene que registrar y revisar la registraduría. Son las 8 de la noche, 46 minutos, mucho movimiento político finalizando esta semana, Mateo. Pues la idea de formar una coalición que vaya desde Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella al parecer no se va a concretar. El candidato Abelardo de la Espriella entregó 5 millones de firmas ante la registraduría y asegura que este es un mandato del pueblo que él debe defender y que por eso no irá a la consulta del 8 de marzo con los sectores opositores a Petro. Que yo no tengo cálculos políticos con la consulta. Yo lo que tengo que ser es coherente y consecuente. Extrema coherencia. Yo no puedo recibir un mandato de más de 5 millones de firmas de gente que está conmigo porque me ve por fuera del sistema como evidentemente es. Porque me ve contrario a todas las prácticas políticas de siempre para meterme en una práctica política de siempre. Eso es traición a la gente que me ha apoyado y bajo ninguna circunstancia lo voy a hacer. Así supiera que me voy a ganar sobrado la consulta. Esta declaración de Abelardo de la Espriella ha generado molestia en el Centro Democrático, partido que sí irá a la consulta del 8 de marzo. También lo hará el Partido Liberal, los conservadores y el Partido Oxígeno de Ingrid Betancourt, que avala la candidatura de Juan Carlos Pinzón. Vicky Dávila y el exministro Daniel Palacios también estarían dispuestos a sumarse a esta consulta. Esto fue lo que dijo la senadora y precandidata Paloma Valencia. Yo creo que en la consulta vamos a terminar todos los que estemos convencidos de que Colombia merece tranquilidad, de que Colombia merece elegir un buen gobierno y de que los colombianos son los que tienen la última palabra. Vamos a hablar ahora de la izquierda y la centroizquierda, donde también va a haber una consulta del Frente Amplio.
a la que irían Roy Barreras, el senador Iván Cepeda y también el exministro Juan Fernando Cristo. Sin embargo, sí hay algunas dudas sobre si Iván Cepeda puede participar o no, teniendo en cuenta que hizo parte de la consulta del Pacto Histórico el pasado 26 de octubre. Esto fue lo que dijo el precandidato Roy Barreras. La unidad implica que estos dos caminos que hay para garantizar que el deseo de cambio de las familias colombianas, de cambio real, de avance, de progreso, de crecimiento, de seguridad y paz, se tramite el domingo 8 de marzo. Es lo ideal en una consulta presidencial en que podremos unirnos. Vamos a competir para unirnos, es lo que espero, y por eso he dicho públicamente que deseo que, respetando la autonomía del Consejo Nacional Electoral, el compañero mío de muchos años en el Senado, Iván Cepeda, pueda participar en la consulta, competir conmigo y garantizar que estos dos caminos se unan. Hoy se inscribieron las listas al Senado del Pacto Histórico, pero también de Cambio Radical y del Partido Conservador. También el Centro Democrático presentó su lista. En ella está en la casilla número 25 el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La cabeza de lista será Andrés Forero, quien es actualmente representante a la Cámara. Con Cambio Radical no aparece el nombre de Germán Vargas Lleras, quien estaba analizando la idea de volver al Congreso. Recap.